Hola, querida familia, queridos amigos, qué gusto que nos volvemos a ver. Esto es Core en línea porque la iglesia es donde tú estás. Familia querida, una feliz, pero muy feliz Navidad. Espero que hayan disfrutado todo este tiempo, la cena con la familia, con los amigos. Pues recuerden que más que los regalos, más que la comida, este es un tiempo para disfrutar, para estar presente, para compartir, para perdonar, para abrazar, para generar recuerdos. Así que espero que hayan disfrutado. Yo estoy aquí pues con mucho gozo, con mucha expectativa, con mucha alegría de compartir este mensaje de Navidad. La segunda parte de esta serie, ¿quién necesita la Navidad? La pregunta es, ¿será acaso que Dios necesita de la Navidad? Pues vamos a responder esa pregunta a lo largo de este mensaje. Y pues bueno, también quiero pedirte tu ayuda para poder llegar a más personas. Te animo que puedas compartir este mensaje con aquellas personas que sabes que necesitan escuchar buenas noticias en esta temporada de Navidad. Entonces comenzamos con la segunda parte de nuestra historia, de nuestra serie, ¿Quién necesita la Navidad? Y yo sé que la historia de la Navidad, el nacimiento de Jesús, es algo realmente increíble. Porque tú lees esta historia, tú quizás en este tiempo has visto una dramatización, vas a un centro comercial, te encuentras con el pesebre, te recuerdas que de niño estuviste en una obra de teatro. En mi caso, a mí me alquilaban de niño Dios. No, es broma. No, pero sí recuerdo que en algunos pesebres vivientes cogían un bebé y lo ponían ahí, dramatizando todo esto que las escrituras pues relatan, que las biografías de Jesús detallan. Y pues esta es una historia que es muy increíble, y lo que comenzamos a descubrir la semana pasada cuando arrancamos esta serie, ¿Quién necesita la Navidad?, es que lo que hace que este evento sea tan increíble no es únicamente el nacimiento de Jesús, ese momento en el que José, María, el burrito, ¿verdad?, el niño en el vientre estaban buscando un lugar, una posada para nacer. No, lo que hace tan increíble esto es que cuando Jesús muere y resucita, todo el mundo empieza a prestarle atención, inclusive desde su nacimiento, porque ponte a pensar por un instante, cómo el día de hoy, estas temporadas, esta fecha, nosotros y el mundo entero celebra el nacimiento de un niño judío hace más de 2000 años. ¿Cómo es posible que año tras año, aún desde tu infancia, sí, recuerda tus primeras Navidades, cómo es posible que el mundo entero se paraliza? Hay fiesta, hay cenas, hay regalos, hay arbolito, hay pesebre, lo que tú quieras celebrar, hay velas, hay comida, hay celebración, hay reconciliación, hay tantas cosas alrededor de esta temporada. Hay Grinch, también hay gente que no le gusta la Navidad esta temporada, que dice que es algo comercial, pero bueno, se ve inmersa en esta temporada. Se trata del nacimiento de un niño judío hace más de 2000 años. ¿Cómo? ¿Por qué? Y es que esta historia de Navidad no empieza, no comienza únicamente con la parte que quizás hoy la dramatizamos, hoy la vemos en todas partes, en los centros comerciales, en el pesebre de la casa de tu tía, de tu abuelita, en tu propia casa. No. Esta historia de Navidad, como vimos la semana pasada, comienza con una promesa que Dios le hace a Eva en el jardín del Edén. Y luego esta promesa de Navidad va tomando forma con el patriarca de la fe, que es Abraham. 2000 años antes del nacimiento de Jesús, el Señor le hace esta promesa a Abraham y le dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham, el mundo entero, cada persona será bendecida a través de ti. Porque como vimos la semana pasada, Dios quería bendecir al mundo entero y lo sigue queriendo. Ese es el anhelo de su corazón. Es que cada familia sea bendecida, que esté bien en medio de todas las situaciones que puedan estar enfrentando. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Y por eso es que Dios hace esta promesa. Pero no solo es que el mundo necesita de la Navidad, sino que Dios también necesita de la Navidad. Y paso a explicarte por qué. Quizás como padre o como madre seguramente has tenido este pensamiento. ¿Cómo quisiera que mis hijos supieran cuántos los amo? Realmente.
Y yo te soy honesto, yo me pongo a pensar, veo a Bruno, que está próximo a cumplir 5 años, a Olivia, que va a su 8º mes, y digo, ¿cómo hago? ¿Cómo les muestro que los amo? Que son hijos amados. ¿Cómo quisiera que dejaran de creer que papá y mamá se acuestan en la cama cada noche pensando en cómo fastidiarles su vida, sino que realmente lo que les enseñamos es porque, una, les amamos y dos, es para su propio beneficio, porque quiero lo mejor para Bruno, para Olivia. Si tú eres padre, si tú eres madre, quizás has tenido este pensamiento. Y yo creo que todos los que somos padres hemos tenido esa conversación interna con nosotros mismos. Es más, hemos intentado explicarles a nuestros hijos, y cuando lo hemos intentado hacer al final del día, ellos con sus ojitos llorosos nos dicen únicamente, papá, tu camisa está manchada. Bueno, yo creo que Dios sintió lo mismo. Yo creo que Dios también tuvo este momento en cómo muestro, cómo explico, cómo les digo a mi creación que les amo. Tu Padre Celestial se enfrentó a este mismo desafío que tú y yo tenemos cuando somos padres, de tratar de mostrar, de convencer a nuestros hijos de que son amados y que queremos lo mejor para ellos. Porque ¿qué haces si eres Dios y quieres comunicar el gran amor que tienes por el mundo? Un mundo que, por cierto, está ensimismado, que no está pensando en el prójimo, que no está pensando en Dios, que no le presta atención. Y la respuesta a cómo Dios comunica que nos ama, que ama este mundo entero, es la Navidad. El apóstol Pablo, un hombre tan brillante y muy preparado, que al principio odiaba a los cristianos, cuando se convierte en un seguidor de Jesús, comenzó a ver las escrituras judías de manera diferente. Porque cuando entendió que Dios había enviado a Jesús al mundo, se dio cuenta de que todas las escrituras judías, lo que llamamos el Antiguo Testamento, apuntaban a Jesús, profecía tras profecía. La promesa que Dios le hizo a Eva, a Abraham, a los profetas, se iba encajando, se iba alineando, todo estaba engranando perfectamente. A Pablo le cayó el 20, como solemos decir, le cayó la moneda, y entendió que Jesús era el Mesías, el Salvador prometido. Así que le escribe esto a un grupo de seguidores de Jesús en una ciudad llamada Galacia. Esto se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, o sea, Pablo entiende que hay un momento específico en el tiempo y en el espacio donde todas las cosas se alinearon, donde todos los engranajes se ajustaron, donde Dios interrumpió por un instante la dinámica del ser humano para llamarnos nuestra atención. Cuando Dios tenía las cosas exactamente de la manera que Él quería, cómo necesitaba que fueran, cuando por un lado había un imperio como el Imperio Romano, con la capacidad y el poder para establecer un idioma común, una cultura, un sistema, carreteras, puertos, cuando había paz en partes del mundo donde nunca había paz, cuando por otro lado en Jerusalén el sistema del templo era un sistema en crisis, donde el dinero se había vuelto más importante que la moralidad, la corrupción había reemplazado la compasión, y donde creían que Dios era importante, pero no las personas. Cuando se llegó el tiempo establecido, cuando hubo un imperio construido sobre la violencia y un sistema religioso construido sobre la corrupción, cuando llegó ese preciso momento donde Él sabía, y esto es importante, que la historia no se pierde ni se olvida. Cuando todo estaba listo para que la historia pudiera ser documentada, distribuida y compartida por todas partes del mundo, en ese momento Pablo dice que Dios da el siguiente paso. Dice Gálatas capítulo 4, verso 4, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. ¿Pero por qué? Esa es la gran pregunta. Porque Dios tuvo que enviar a alguien, porque tuvo que Dios enviar a su Hijo, porque Dios se hizo como uno de nosotros. ¿Por qué no envió un ángel, un arcángel, un mensajero? ¿Por qué no enviarnos a otro profeta, dejarnos otra carta? Pablo lo explica. Sigamos leyendo el verso 4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer,
y sujeto a la ley. ¿Por qué presentarse al mundo como uno de nosotros? En las mismas condiciones. Jesús nace en las mismas, en igualdad de condiciones. Y no para llegar a imponer ley, sino más bien para sujetarse a la ley, sujeto a la ley judía de aquel entonces, al protocolo de cómo las personas se acercaban a Dios. Y por cierto, los judíos eran muy celosos y hasta el día de hoy siguen siendo muy celosos de la ley judía. Pero Jesús cumple todo en torno a la ley judía. Jesús vino y se sometió, obedeció, pudiendo no hacerlo, pero biológicamente nació, fue un humano 100%, se cansó al igual que nosotros, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, en otras palabras, jugó en igualdad de condiciones que toda la humanidad. Y luego, pareciera que el apóstol Pablo se detiene a reflexionar sobre todo lo que le habían enseñado cuando era niño y de repente ve todo diferente y dice, ahora entiendo, ahora me doy cuenta de lo que está pasando. Mira el verso 5 de Gálatas, capítulo 4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envía. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es ese propósito específico? ¿Por qué Dios envía a Jesús? ¿Por qué Dios necesitaba de la Navidad? Para hacer que las leyes, los mandamientos, los jueces y los profetas no pudieran hacer. Por eso es que Jesús, por eso es que Dios envía a Jesús, por eso es que Dios necesitaba de la Navidad para esa introducción, dar inicio al mensaje, al cambio radical, al protocolo que ni las leyes, ni los mandamientos, ni los jueces, ni los profetas pudieron hacer. Para hacer lo que el exilio o el castigo tampoco podía hacer. Para hacer lo que ni siquiera el texto sagrado podía hacer. Dios quería algo muy personal, muy íntimo, así que tuvo que hacer algo que sea relacional. Dios quería hacer algo tan personal por ti y por mí que un mensajero no era suficiente. Para lograrlo, Dios necesitaba la Navidad. Dios estableció una forma de relacionarse con él, un pueblo, una cultura. Luego, como resultado de esa relación, hay un cambio, hay una transformación. Querida familia, querida iglesia, queridos amigos, los milagros no cambian el corazón, cambian una situación, traen sanidad, traen provisión, sí, pero muchas veces un milagro no cambia el corazón. La demostración de poder no cambia el corazón. El temor, el miedo al castigo no cambia el corazón. Puede cambiar tu conducta, pero no tu corazón. Y eso es algo que Dios sabía. Eso es algo que él vio a lo largo del Antiguo Testamento, que las leyes, las normas, los mandamientos podían regir tu conducta, pero jamás alcanzar tu corazón. Y Dios necesitaba dar un paso más. Dios necesitaba de la Navidad. Mira lo que escribe Pablo. Dios lo envió, verso 5, Gálatas capítulo 4. Dios envió a Jesús para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Esclavos a este ciclo interminable de querer obedecer a Dios, sus leyes, y no poder hacerlo. Te has esforzado, lo has intentado, has querido mantener los patitos en fila, has querido hacer bien las cosas con Dios, has querido dejar de chismear, de calumniar, de mentir, de sentir celos, iras, y no lo has logrado. Has caído, has fracasado. ¿Y sabes qué? Déjame decirte algo. Bienvenido al club. Cristian, ¿cómo puedes decir eso? Sí, también soy humano como tú. También tengo luchas, batallas, días donde acierto, días donde fallo. Y Dios quería tener una relación, no solo con naciones, con tribus, sino una relación con personas, individuos. Así que en Navidad Dios le da el primer paso para quitar todos los obstáculos, todas las barreras que impedían que tuviéramos una relación con Él, una relación personal e íntima con Él.
Esto era algo muy personal, así que Dios tiene que venir en persona. Porque piensa conmigo por un momento, ¿cómo sabríamos en dónde estábamos parados con respecto a Dios si Dios no hubiera venido a estar con nosotros? ¿Cómo supiéramos cuán cerca o cuán lejanos estábamos de Dios si Él no venía y nos mostraba realmente si estábamos cerca a Él o a kilómetros de distancia de Él? Un mensaje no alcanza, necesitábamos de esta relación. Otra carta no alcanzaba, necesitábamos mirar, palpar, tocar, sentir, ver. Otro profeta, otro mensajero no alcanzaba, otro milagro no era suficiente. Es como la diferencia que hay cuando tú te sientes mal y hay una persona que tú aprecias mucho, que tú quisieras que esté ese momento contigo, pero solo te envía un mensaje. Puede ser mamá, papá, en una situación difícil, o quizás estás lejos en este instante por trabajo, por estudios, qué sé yo. Y tú dices, solo quisiera que esa persona esté aquí. O quizás alguien partió ya a la eternidad y al ver la mesa vacía te sentiste un poquito mal, triste, deprimido. Y tú dices, ¿cómo quisiera que esa persona estuviera aquí? Exactamente eso era lo que sucedía. Entonces, en el momento apropiado, Dios hizo una demostración. Porque así como tú y yo sabemos, Dios también sabe que los hechos hablan más que las palabras. Sí, Dios también sabe que las acciones, nuestras acciones, hablan más que las palabras. Así que esta demostración tenía que ser una demostración tan grande que quedara documentada, que miles de años después las personas supieran lo que Dios hizo ese momento. Y es increíble que hace 4000 años atrás Dios le hizo esta promesa a Abraham. 2000 años después Jesús nace y 2000 años después del nacimiento de Jesús todavía seguimos hablando de esto. Una vez más, en estos 2000 últimos años de historia, año tras año se ha celebrado Navidad, el nacimiento de un niño judío que nadie conocía si no era por este acto tan grande de amor, de gracia, de favor y de perdón. Sí, querida familia, todos celebramos el nacimiento de Jesús, pero nadie hubiera prestado atención al nacimiento de Jesús sino después de su resurrección, cuando todas las personas dicen, hey, ahora entendemos todo lo que las escrituras, el Antiguo Testamento nos ha tratado de decir. Todos los mensajes, cómo se alinearon al mensaje supremo del nacimiento de un Salvador. Dios ya no quería más reglas, no quería más protocolos, Dios no quería más estructuras. Dios sigue queriendo tu corazón, mi corazón, de manera personal, de manera relacional. Y que esa relación puede impactar las relaciones que están a nuestro alrededor. Pablo lo dice de esta manera, Dios, en el verso 5, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarlos como sus propios hijos, a fin de que la familia de Dios siga creciendo. Habla de comprar como un mercado de esclavos. No solo de compró para dar libertad, sino hacernos sus hijos, adquirirnos, atesorarnos, guardarnos, proveernos, protegernos, enseñarnos. Y déjenme decirles, queridos amigos, que Dios es un buen padre. Dios es el mejor padre que tú y yo pudiéramos tener, soñar. Es el mejor papá. Porque cuando ya nuestros padres terrenales no están, Él va a estar presente. Y aunque tengas canas, o quizás no hay cabello, y los años hayan pasado y tengas 60, 70, 80 años, ya en esos momentos de soledad, de tristeza, Dios como papá va a estar allí presente. Por eso necesitábamos de la Navidad. Pero parece esta demostración. Ya un poco te he estado hablando, dando la introducción, y vamos a ir a otra carta de Pablo para ir culminando y entender el mensaje de Navidad y por qué Dios necesitaba de la Navidad.
Y en Romanos capítulo 5, verso 8, Pablo dice, pero Dios demuestra, se hace evidente, hay una acción tangible, palpable. No solo lo dijo, sino que lo hizo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, que es puntual. Y lo que sigue es lo que los profetas hablaban. Esto era lo que habían predicho hace muchos años atrás. Esto fue lo que a través de Jesús Dios demostró y documentó todo el mundo. Leamos todo el verso. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto. En esto se ve el amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto, amigos, es simplemente asombroso y déjame decirte por qué. Porque cuando Pablo escribió esto, escribe siendo aún pecadores en tiempo presente. Pablo se dio cuenta que mientras él estaba pecando, que aún estaba resistiéndose a Dios, que aún estaba persiguiendo a los cristianos, los estaba arrestando, los estaba ejecutando. Con todo eso, aún siendo un pecador, teniendo todo ese odio en su corazón, Pablo, Jesús muere por él. Y la muerte de Jesús fue la más grande demostración de lo mucho que Dios está a favor de nosotros. Es una demostración de amor, ese acto tan cruel, tan intenso, tan sádico. Él demostró que estaba a nuestro favor antes de que tuviésemos la oportunidad de decir que sí estábamos a su favor. Jesús se puso de nuestro lado antes de que nosotros pudiéramos ponernos de su lado. ¿Sabías de eso? Las implicaciones de esto, amigos, y esto es lo que nos cuesta creer, y decimos que me demuestre primero, que Él demuestre primero. Pero Dios sabe nuestra debilidad, que aún a pesar de eso, y ese es un nivel de amor sobrenatural, que por eso no lo podemos entender, tenemos que recibirlo, experimentarlo. Y vamos a orar por eso, querida familia, porque quizás este domingo te has levantado con tristeza, con desánimo, no sabes ni por qué te conectaste a este mensaje. Así si eres tú, comenta, por favor. Y es que mira, entender esto nos lleva a otra pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? De por sí ya es confuso que Dios habitara en el cuerpo de un bebé, pero ¿por qué tuvo que morir y de esa forma tan violenta como es la crucifixión? Porque la sangre y la corona de espinas, ¿por qué lo golpearon, lo avergonzaron, lo desfiguraron, estaba desnudo? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué Jesús no pudo simplemente declarar a todos perdonados? ¿Acaso no podía decir, hey, amigos, antes de irme, una última cosa? Quiero que sepan que todos son perdonados. Písanlo, los amo a todos. Voy a hablar con mi papá para que les diga que todos están perdonados. Todos sus pecados son perdonados. Puedes tener vida eterna. Puedes ir al cielo cuando mueras. Compartan esa buena noticia. Tengo que irme. Bye, bye. ¿Por qué simplemente Jesús no hizo eso? Y puedo pensar en varias razones, pero hay una razón que quiero darte antes de terminar este mensaje. A lo largo de las biografías de Jesús, esta frase, tus pecados te son perdonados, era frecuente en los labios de Jesús y eso le molestaba a los líderes religiosos de ese momento, los sacaba de onda, se enojaban. No porque Jesús sanaba a un enfermo, no porque Jesús hacía el bien, alimentaba a los pobres, ayudaba a los necesitados, sino porque mencionaban esta frase, tus pecados te son perdonados. Y le decían que lo que probablemente cualquiera de nosotros le habría dicho, a ver, Jesús, espérame un ratito. No puedes perdonar los pecados. Puedes perdonar a alguien que ha pecado contra ti, pero tú no puedes decirle a todos tus pecados, los que cometiste contra Dios y contra otras personas te son perdonados. Ningún simple mortal puede declarar que los pecados de otras personas son perdonados. Es imposible hacerlo. No se puede perdonar los pecados, solo Dios podía hacer eso. Entonces, si Jesús hubiera dicho, amigos,
Solo quiero anunciarles que los pecados de todos están perdonados. Nadie le habría creído. De hecho, no le creyeron cuando él decía eso. Nadie le había hecho caso y sus palabras nunca hubieran sobrevivido el primer siglo. La razón por la que Jesús tuvo que morir, y esto es lo que quiero que no te pierdas, porque esto es lo medular, lo importante, la razón por la que Jesús tuvo que venir en el cuerpo de un bebé, crecer como un humano en igualdad de condiciones. La razón de por qué Dios envió a su Hijo al mundo para que viviera entre nosotros como uno de nosotros y para que muriera de forma tan violenta frente a tanta gente y que todo eso quedara bien documentado. A tal punto que seguimos hablando de eso hasta el día de hoy. La razón es porque Dios es el autor de la vida. Dios es el autor de la vida y este es el mensaje de Navidad. Cuando deshonras la fuente de la vida, deshonras a Dios. Te explico. Deshonrar la fuente de la vida, deshonrar la vida, es una expresión de ingratitud que merece y te hace merecedor al derecho de vivir. En otras palabras, tú y yo le debemos a Dios nuestra vida. Y nuestro desprecio y rechazo hacia Dios nos hizo perder nuestro derecho a vivir. Tenemos una deuda con Dios que no podemos pagar. Mira, todos los días tú y yo deberíamos levantarnos y decir gracias Dios por mi vida. Tú y yo tenemos vida gracias a Él. Vivimos, nos movemos y existimos gracias a Él. Entonces, ¿cómo podemos resistirnos a Dios que nos dio la vida? ¿Cómo resistirnos a Él? Cuando nos resistimos y deshonramos su creación. Cuando deshonramos a mamá o a papá que se han sacrificado por darnos lo mejor. Cuando deshonramos a nuestros hermanos y por unos cuantos dólares nos enojamos y no nos sentamos a la mesa, no queremos estar si él está, si él va, si él no va. Cuando tomamos una postura de ser mejores que otros por una posición, por dinero, por educación, por estudios, estamos deshonrando la vida del autor, de quien nos dio la vida. Estamos pecando. Y esto es curioso. Tú no escogiste cuándo ni dónde ibas a nacer. Y muy probablemente no vas a escoger ni el día ni la hora en la que vas a dejar de vivir. Pero de alguna manera tú y yo pretendemos ser los autores de nuestras vidas y discutimos con Dios y le decimos que vamos a hacer lo que se nos pegue la gana de la forma en la que queremos hacer. Queremos controlar nuestra vida. Y pandemias como el COVID, situaciones financieras, desastres naturales nos recuerdan que nosotros no tenemos el control de nuestra vida. Y en medio de toda esa situación, en medio de todo ese caos, Dios necesitó de la Navidad para llamar nuestra atención. Una vez que Jesús muriera y resucitara, todos prestaron atención a su nacimiento y se dieron cuenta que Dios jugó en igualdad de condiciones. Él no usó su carta para ser Dios y decir, bueno, hacen lo que yo les diga, si no los chamusco hasta que llegaron. No, querida familia, Dios hizo algo más grande. Morir en la cruz para nacer en nuestro corazón, para tener una relación personal con Él, para ser adoptados como sus hijos. Navidad no solo es el nacimiento de un niño, Navidad también es la adopción de nuevos hijos. Y no sé si tú has estado batallando con soledad, con abandono, con rechazo. Permíteme orar para que el Señor en persona pueda hablar a tu corazón y recordarte que eres un hijo y una hija amada. Y sí, damas y caballeros, Dios necesitó la Navidad para comenzar o para anunciar este mensaje de que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y en eso consiste su amor. Y en esto consiste su amor. Su amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Es tiempo de que hagas lo mismo con aquellas faltas de quienes te rodean, con aquellas faltas de papá, de mamá, de tío, tía, prima, hermano, de quien sea que te haya lastimado. Es tiempo de que ese amor, el amor de Dios, te permita perdonar, soltar
y bendecir. Si ese es tu caso y quieres orar conmigo o me permites orar por ti, hagamos esta oración. Padre amado, te doy gracias por las personas que nos están viendo. Te pido, Señor, que te manifiestes, Señor, a cada corazón que en esta temporada se ha sentido solo, rechazado, olvidado, Señor, o que ha estado triste, en depresión, Señor, recordando a aquellos seres queridos que ya no están. Recuérdales, Señor, recuérdanos que tú eres nuestro Padre Celestial y que contamos contigo en todo momento y en toda situación. Así también, Padre, gracias por mostrar un amor tan grande, Señor, que sigue vigente 2000 años después, cubriendo multitud de faltas, perdonándonos para perdonar, bendiciéndonos para ser de bendición. Te damos gracias por esto, Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración conmigo, te pido y te animo que nos escribas. Queremos caminar contigo esta vida. Esto es COR, un lugar para ti. Bendiciones. Chao, chao. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de cada una de nuestras reuniones y actividades en COR. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp para más información. COR, un lugar para ti.